Pues ahora sí que pues vamos a empezar con el intensivo de trading y me da mucho gusto. Ahora sí que tuvimos bastantes complicaciones para iniciar este intensivo, pero ahora sí que me alegra el saber que ya estamos aquí. Espero de verdad que pues todos los temas que veamos te sirvan de esta formación que estás decidiendo tomar como trader, que aprendas obviamente a interpretar el mercado y con ello tomar buenas o mejores decisiones referente a lo que pueda pasar pues en tus proyecciones y obviamente con esto pues puedan mejorar tu trading si ya tienes un poquito ya de tiempo en esto y si vas empezando pues bueno, te esperamos cumplirte tus expectativas y sobre todo darte las bases para que pues puedas irte cada vez encaminando. Acuérdense que creo que en el PDF, si todos lo leyeron o si les llegó, en un mes no te vas a volver rentable. O sea, no es un punto, y no digo que no, pueda haber casos específicos, no puedo ser tan drástico decir que no pueda haber alguien que se vuelva rentable en un mes, pero es un hecho muy importante, es que en un mes no va a cambiar tu situación financiera. Eso sí es una realidad. No vas a volverte rico de la noche a la mañana con un mes de un curso, llama al intensivo y que veas todos los videos y todo el contenido que podemos tener en el grupo de Trading Signal Academy que eran del anterior proyecto y pues, lo que puedas encontrar en los 2 años que he dado clases, muy probablemente con que lo estudies un mes no te vas a volver rentable. El trading es una profesión que es totalmente práctica y es algo que me encanta porque la parte teórica es muy mínima. Sí hay que estudiarle, sí hay que leerle, pero esta es una profesión que al final del día te vuelves bueno estando sentado. Muchas veces le llamamos horas laptop, horas nalga. Estar frente a tu computadora, trabajando, tradeando, graficando, haciendo backtesting y esas son las claves para que al final del día tú vayas teniendo confianza a tus análisis, confianza a tu operativa, confianza a tus propias reglas y sobre todo a tu estrategia. Así que es muy importante que al final del día, al final de este mes y al final de cada clase practiques, tomes notas, apuntes, tampoco te quedes con dudas si es posible. Para tampoco alargar las clases, puedes incluso, sin problemas, tienes alguna duda, mándame un mensaje al privado, está mi número en el grupo de WhatsApp, mándame un mensaje, ahí tuve una duda en esto, o sea, no dudes en consultarme. Así que tal vez no te pueda responder luego, pero apenas tengo un espacio de tiempo te voy a estar respondiendo. Así que nada más les comento eso, tratemos de pues apuntar todo lo posible, y pues prestar muchísima atención y como les digo, repetir, si tienes una duda, a veces pues simplemente repite el video y tal vez aprendas algo nuevo al ver el video, ¿ok? Entonces, la clase número 1 que vamos a tener de todo esto que ya es la estrategia, les digo, lo ideal es que te veas todos los videos del canal de YouTube que pues, obviamente están ahorita, que se llama, hay una lista de producción que se llama para el intensivo de trading, velo si no las has visto, ahí vienen algunas partes de la teoría, de cositas como cómo configurar tu Trading View, cómo crear tu cuenta demo, o sea, varias cosas vienen por ahí, ¿no? Sería bueno que los veas. No vamos a ver nada de eso en el intensivo. En el intensivo nos vamos a centrar en toda la parte práctica y todas las cosas que yo utilizo para mi confluencia, temas que son importantes para entender el mercado, para entender el gráfico y para hacer un análisis y empezar a hacer tus proyecciones, ¿ok? Y pues como te menciono, el tema número 1 y el más importante es entender una vela. Hay distintas formas de leer el mercado. Existen los gráficos, por ejemplo, el gráfico de línea. Me voy para acá, vean, puedes ver el mercado en líneas. Y aquí al ladito, justamente donde yo te estoy apuntando, y voy a poner el apuntador para que nada más lo veas. Aquí, en esta parte donde ves el puntito rojo, ahí están, tú puedes seleccionar aquí en el Trading View cómo quieres ver el gráfico, si lo quieres ver por líneas, si lo quieres ver por velas, que es otro tipo. Y obviamente, pues aquí al ladito, pues hay más, ¿no? Están las velas huecas, que es algo así, ¿no? Que es como que el puro contorno. En algunos casos, algunas velas aparecen huecas, otras con rellenito, pero este es un ejemplo de las velas huecas. Tú puedes elegir velas huecas. Están las que se llaman Heikenashi, están las barras, pero las más comunes y las que casi siempre vas a ver que la gente utilice es las velas o que son conocidas como velas japonesas. Esas son las que mayormente se utilizan para el trading. La mayor cantidad de traders que conozco utilizan velas japonesas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son la interpretación de la vela y la información que esto te quiere decir es importante. En las velas es importante entender que hay dos tipos de velas. Las que se conocen como velas toro, que son, por ejemplo, por lo regular son las que marcan a los compradores en el mercado, como esta de acá,
y las velas oso, que se conocerían como las velas bajistas, o sea, velas alcistas o velas de compradores y velas bajistas, que por lo regular, bueno, yo en mi gráfico en mi caso, las vas a ver cuando veas mi análisis de estos colores, ¿no? Las vas a ver las de compradores o las velas alcistas, las vas a ver azules y las de vendedores las vas a ver de color rojo. Al final de cuentas, tú puedes configurar tu gráfico. En el video de cómo configurar tu TradingView ahí aparece para que tú le pongas el color que quieras. Normalmente en TradingView, cuando tú creas la cuenta, te van a salir velas verdes y velas rojas. Probablemente si no lo has configurado tu TradingView, te van a salir de esa manera. A mí me gusta más el azul porque pues, por lo regular son en el MetaTrader, cuando estás en Profit, pues te aparecen los números azules, ¿no? Entonces, pues por eso las manejo de color azul. En tu MetaTrader, en tu aplicación para celular, puede que las velas te vengan de color negro, las que son si no me equivoco, las bajistas, las velas de vendedores te van a aparecer negras y las alcistas te van a aparecer blancas, no me equivoco. Igual las puedes configurar en el video de todo sobre MT4, ahí vas a encontrar cómo configurar estas velas. Pero lo importante de las velas es obviamente entre que tú puedas identificarlas por colores y saber que una vela azul representa que el mercado está probablemente en una mayor parte de tendencia alcista y una vela roja pues representaría que el mercado está en tendencia bajista. Lo que realmente quiere decir una vela es que en ese momento una vela se puede representar, y hablo de momento por periodos de tiempo. O sea, tú puedes encontrar una vela en distintos periodos de tiempo. Llamémosle que tú vas a poder seleccionar tu gráfico y aquí donde tú ves estos numeritos que dice 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, día y una semana, cuando tú picas a cualquiera de estos, lo que realmente está pasando es que tú lo que estás haciendo es cambiar, por ejemplo, lo que es la temporalidad en la que se forma una vela. Eso es lo que representa que digo 1 minuto, que en el transcurso de 1 minuto, como ahorita lo que está ocurriendo en vivo, en este minuto se va formando una vela. Aquí, en la parte de donde aparecen los precios, aquí te aparece cuánto tiempo falta para que termine de formarse esta vela. Aquí faltan 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y pum, se abre la siguiente vela. Y en este caso, pues se ve, con el paso el mercado está abriendo en color rojo. Pero ¿qué vamos? Es importante entender esto. El mercado, o sea, lo que representa una vela es la fluctuación del precio en el mercado. ¿Qué significa? Que el precio, así como ves, de repente sube, baja y siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Lo que quiere indicar que al final de cuentas, esta vela, esta formación de una vela es una batalla entre compradores y vendedores. ¿Qué significa? Que en estos momentos en el mercado, ¿qué pasa? Las personas que controlan el precio, bancos centrales, gobiernos, ahora sí que empresas multinacionales, todos que están involucrados, o todos los que están involucrados en el precio de una divisa, todas estas personas están obviamente interactuando para que, para que pues, el precio de su moneda suba por un lado y en la otra moneda pues está tratando que el precio no suba, ¿no? Al final del día es esa batalla que vamos a tener entre compradores y vendedores y es como se va formando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una vela tiene un color azul, por ejemplo, es que en ese momento hubo mayor presencia de vendedores, o sea, por eso le llamamos una tendencia alcista, porque por ejemplo, el azul, los compradores dominaron el mercado y es por eso que al final del día se forma de color azul. Cuando se forma de color rojo, ¿es por qué? Porque los vendedores en ese momento están dominando el mercado. Y esto, te repito, es una cuestión de precios. Muchas veces vamos a llegar a puntos en el precio donde, pues no sé, por temas históricos, por temas ahora sí que de conveniencia y van a haber puntos donde el mercado va a llegar y va a reaccionar. En este caso, te digo, estamos viendo la vela en 1 minuto. Ahorita, desde el que se cerró esta vela, se abrió esta roja y se está creando esta vela azul, estas 3 velitas de 1 minuto, si yo me paso a la temporalidad de 3 minutos, yo puedo ver que estas 3 velas que nosotros teníamos probablemente es, ¿qué pasó en esto? En la vela anterior, cuando nosotros estábamos viendo la de 3 minutos, cerró aquí y ahorita faltan 2 minutos para que cierre esta vela. ¿Qué significa? Que pues 3 velas de 1 minuto hacen una vela de 3 minutos. Entonces, dependiendo de la temporalidad en la que tú veas el gráfico, pues va a ser la forma de la vela.
¿Y eso qué quiere decir? O sea, una vela tiene una composición muy interesante, que es de la que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver, vámonos a una hora para que se vea la partecita que tenemos acá arriba. Listo, y lo tenemos. Vean. Final de cuentas, una vela tiene una composición muy interesante. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya sea como te menciono, que tengamos una vela roja o azul, todas las velas tienen al final de cuentas varias partes. Hay una parte a la que le llamamos cuerpo, que esta parte a la que nosotros le llamamos cuerpo de la vela es todo como por ejemplo el color relleno. A eso se le conoce como cuerpo. ¿Ok? En este caso, te repito, el cuerpo se volvió azul. ¿Por qué? Porque en estos momentos los que dominaron el mercado fueron los compradores. En el caso de la vela roja, el cuerpo es rojo. ¿Por qué? Porque los que dominaron el mercado fueron los vendedores. ¿Ok? Una vela, aparte de tener su cuerpo, este cuerpo se forma de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un punto en el mercado, por ejemplo, este de acá arribita, una vela azul tiene un precio de apertura, que por ejemplo sería acá, y por otro lado tiene un precio de cierre. Las velas azules así se forman. El precio de apertura por lo regular es en la parte inferior y el precio de cierre es en la parte superior. Ahora, esto que nosotros estamos viendo, esas liñitas que podemos ver aquí abajo, a esto se le conoce como mecha. Mecha, algunas personas le llaman sombra. Pueden haber aquí arriba y aquí abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio en este momento, en el tiempo que haya sido la vela, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 4 horas, una semana, un mes, que tardó en formarse esta vela, todos estos componentes, su cierre, su apertura, su cuerpo, su mecha, tuvieron información. Pero ¿por qué se crean estas mechas? Porque al final del día, ¿qué es lo que pasó? Esta mecha inferior se formó, ¿por qué? Porque cuando hubo un precio de apertura, que fue aquí, por ejemplo, si lo viéramos ahorita tomando en cuenta esta vela en comparación a los precios que tenemos acá, suponiendo esta vela se hubiera formado en el precio 1.20.247. ¿Eso qué quisiera decir? Que en lo que se formó la vela probablemente se fue para arriba tantito y de repente hubo presión de los vendedores en ese periodo de tiempo y empezaron a bajar. Y entonces hasta aquí, a este precio que tenemos acá o hasta este punto desde aquí abajito, se le conoce como mínimo. Que el mínimo no es otra cosa que el precio, que en esa fluctuación de tiempo lo mínimo que llegó a valer o en lo mínimo que estuvo valuada esa vela, el precio. Y por otro lado, en la parte superior tenemos acá lo que representa el máximo, que es el precio máximo al que llegó, que funcionó de la misma manera. Se creó una mecha, ¿por qué? Porque antes del cierre de la vela, el mercado estuvo subiendo, subiendo, subiendo. La parte azul o el cuerpo azul de la vela, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, tomándolo en consideración así el mercado, a ver si funciona. El mercado estaba haciendo esto, estaba haciendo esto, estaba haciendo esto, subió, llegó a este precio máximo y empezaron a meter presión los vendedores. Los vendedores no querían, no les convenía que el precio terminara así. Entonces empezaron a meter presión, empezaron a meter presión, presión. Probablemente llegó hasta acá y luego volvieron a entrar los compradores. ¿Y qué pasó? Llegó a este punto y ¡pum! La vela se cerró ahí. Y ahí termina. Entonces, en una vela o cómo se formó esta mecha de aquí abajo, pues fue el mismo ejemplo, ¿no? Estaban los compradores, tal vez la vela tuvo el cierre, se formó hasta allá arriba y de repente pues empezó, ¿qué pasó? Desde el precio de cierre, cuando la vela o los compradores empujan más del precio de apertura, por ejemplo, en este caso, algo así. Vamos a suponer que el precio, los vendedores apuntaron más al precio de apertura. Esto empieza a bajar, 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 bajar. Y es ahí donde, como la apertura fue alcista, la vela se forma en color azul. Pequeño cuadrito, el cuerpo es muy pequeño, pero sigue siendo azul, ¿no? Pero eso nos da información en el mercado, nos da información que al llegar a un máximo, el precio
ya no pudo pasar, que los vendedores no dejaron que el precio subiera y por eso empezaron a inyectar dinero o empezaron a sacar dinero más bien para que el precio se debilitara. Entonces empiezan a vender para que se debilite, no se caiga como que el valor. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Inyectan tanto y la fuerza es tal que el precio a partir de este punto empieza a disminuirse y en vez, cuando el precio es menor al precio de apertura, el color de la vela ya no es azul, sino se vuelve rojo o se vuelve el color en el que tú lo tengas y por eso el mercado llega hasta este punto, al mínimo, y de nuevo los compradores empiezan y ahora sí que vuelven a meter y pudimos haber visto toda una vela, pero al final del día el precio pues le inyectaron tanto los compradores que la vela llegó al precio y ahí cierra. Y pues como obviamente la dominaron los compradores del mercado, pues la vela se queda en color azul. Lo mismo pasaría con la vela roja. ¿Qué pasa? La vela roja, por otro lado, tiene su precio de apertura en este otro punto. Una vela roja se forma, ¿por qué? Porque probablemente venimos de una tendencia, y eso es para dejarlo un poquito más claro, probablemente nosotros aquí venimos de una tendencia bajista. Entonces, el precio de cierre de la vela, por ejemplo, para que te quede un poquito claro. La vela esta roja venimos en una tendencia bajista. Entonces, el precio de cierre de esta vela fue acá. Aquí fue su precio de cierre. Y por otro lado, nos movió tantito. El precio de cierre de la vela fue ahí. Entonces, ¿qué pasa? De repente, donde cierra la vela aquí donde terminó esta vela, la hora anterior, si fuera una vela de una hora, al momento de hacer su apertura, ¿qué sucede? Pues la apertura es en el mismo punto donde el precio cerró, ahí se abre una nueva vela. Aquí se vuelve la apertura. En este caso, como la fuerza era bajista, pues ocurre esto, pero era el mismo ejemplo que estoy acá. Probablemente toda esta mecha no se haya formado y el precio se empieza a aperturar y está así, ¿no? Y empieza a fluctuar, 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 viene bajando, empujan compradores, baja, empuja compradores, llega hasta este punto, vuelven a empujar los compradores y de repente, cuando el precio es mayor al precio de apertura, es cuando cambia de color la vela, que probablemente aquí, pues el precio que hace llega al punto, ese fue el precio máximo en el que estuvo la vela. Obviamente esta vela, pues al empujar los compradores, se vuelve una vela alcista. Pero ¿qué sucede? Pues los vendedores, como el mercado tiene fuerza y como te repito, la vela que tú vas a estar viendo va a depender del periodo del tiempo en el que tú quieras ver el gráfico, es como seguir formando. Entonces, si tú estás viendo en una hora, probablemente en una hora, te digo, pase todo este rally en una vela, baje, suba el mercado, pero eso es lo como te menciono, simplemente es una batalla que existe entre vendedores y compradores. Entonces, si el mercado sube y de repente desde ese punto empiezan a presionar los vendedores, pues la vela va tomando fuerza bajista y vuelve a su precio de apertura, sigue bajando si es bajista y pues obviamente al momento de que el precio termina, pues el cierre, porque ¿dónde está? De nuevo por aquí abajo. Que en este caso, te digo, el precio de cierre de una vela estaría por aquí abajo y pues aquí fue el precio de apertura. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común que vamos a estar viendo en el mercado tanto velas, de repente vamos a ver velas rojas, de repente no te asustes si por ejemplo aquí, pues tal vez veas que una vela azul automáticamente, así venía con fuerza y de repente encuentres una vela azul de este tamaño. Algunas veces ocurren y no te dejan nada de mechas, que qué significa que el mercado vino acá y cuando ocurre una vela de este tipo es porque los compradores presionaron tanto que no hubo tregua ni siquiera para que el vendedor pudiera. O sea, el dominio fue tal, o sea, o aquí estaba en este punto del precio, había dinero programado y grandes cantidades de dinero que hicieron que al momento del precio de tocar este punto empezar a reaccionar. Pero como fueron los últimos segundos, la vela termina esta manera y cuando abre la otra, abre con fuerza y sigue subiendo. Entonces puede que encuentres velas de este tipo, velas de cuerpo completo, sin mechas. Como de igual manera, en este mismo punto,
a la misma siguiente vela, en la siguiente temporalidad, tú pudieras encontrar de igual manera que tampoco te sorprenda ver una vela roja que de hecho sea tan larga que supere la vela anterior. Y tal vez en esa pues sí encuentres una vela con un poco de mechas, de tal manera de este punto que las encuentres así y encuentres ese tipo de velas en el mercado que tengan tanta fortaleza que pues todo se vaya demarcando y se vaya teniendo este dominio de la tendencia bajista. Pero como te menciono, una vela, estos son los componentes de una vela, es el cuerpo, que es la parte que siempre vas a ver de un color, que el color pues simplemente va a representar quién está teniendo dominio en el mercado. La vela tiene un precio máximo y un precio mínimo. Cuando el precio de apertura llega al precio mínimo, para recapitular, pero en este caso si es una vela, la apertura fue alcista y bajó tantito, es porque en esos momentos, en ese breve periodo de tiempo, estaban ganando los vendedores, pero los compradores llegaron después del precio mínimo, inyectaron fuerza, regresó y entonces por eso se forman estas pequeñas mechas, porque regresa al precio de apertura y luego domina y se va para arriba, ¿no? Y lo mismo aquí arriba, sube hasta la parte de acá la vela alcista, llegan los vendedores y los vendedores pues simplemente presionan y pues es lo que hacen, hacen que el mercado llegue a este punto, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a ver normalmente y eso es lo que representa una vela y así es como las vamos a ver acá, que es lo que te menciono. Vamos a tener velas o breves periodos donde el mercado es alcista, donde la fuerza es tal, y quiero que lo vean, y te lo voy a ir marcando en cuadros. Voy a marcar este cuadrito que tenemos aquí alcista. Déjenme, voy a ponerlo en transparencia para que logren ver la diferencia. Vean, ese cuadrito vamos a ponerle color amarillo. Vamos a centrarnos en este cuadrito. Vean este periodo. Tuvimos una vela. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esta vela roja de acá? Que el mercado, o más bien estas pequeñas velas, a estas velas que vamos a ver acá se les conocen como velas de rango pequeño. ¿Qué significa? Que el cuerpo es muy pequeño y pues vamos a tener mechas pequeñas. Pero eso significa que el mercado está en una pausa. Hay horarios en el mercado donde el mercado está más pausado que otros, o una forma de mencionarlo es que el mercado está consolidado, que no se está moviendo o está así. ¿Y cuáles son esos horarios? Pues muchas veces esto ocurre después de las 11 de la mañana. Por ejemplo, 11 de la mañana, por ejemplo, para nosotros en Cancún, 11 de la mañana, vean qué pasó. Aquí eran las 11 de la mañana, tú puedes ver el horario aquí en la parte de abajo, tú puedes posicionarte y te va a la línea punteada, te va a decir qué horario era ahí. Y fíjate, de las 11 hasta las que prácticamente 5 de la tarde, es como que el cierre del día en el mercado, es el cierre de Nueva York, por lo regular, y es casi un hecho que ya nadie opera como que después de las 11 de la mañana. O sea, y eso apúntalo. O sea, operar después de las 11 de la mañana es raro que haya días donde van a haber días donde el mercado se va a mover después de las 11, pero normalmente pasa esto, el mercado se consolida. Aquí, ¿qué pasó? Dieron las 9 de la noche, el mercado se consolidó un poquito, a la 1, 2 de la mañana abre otro de los mercados más volátiles, que es Londres, y vean, ocurre toda esta fuerza. Llega a la apertura de Nueva York y el mercado retrocede tantito y en Nueva York sigue creciendo. Y es lo que les digo, van a haber momentos donde el mercado va a tomar fuerza. Aquí, 3 de la tarde, pues estuvo velas pequeñitas, que es lo que empezamos a ver acá, velas de rango pequeño. Pero en los horarios más volátiles, vean acá, velas de rango pequeño, se está moviendo en tendencia, pero se mueve muy poquito. ¿Por qué? Porque son los horarios. Los horarios más volátiles son el horario de, obviamente, a partir como de las, aquí lo ves, como de las 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, el precio empieza a ser más volátil. De 1 hasta las, por ejemplo, 7, que es toda, casi prácticamente toda la mañana, la primera parte de la sesión de Londres. La sesión de Londres acaba como a las 11 de la mañana, a las 7 de la mañana empieza Nueva York, 7, 8 de la mañana empieza Nueva York y pues empezamos a ver volatilidad. Eso en el eurodólar. Y así es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo consolidaciones. Mañana que hablemos un poco más de la estructura del mercado, hablaremos de esas consolidaciones. Pero la parte interesante de las velas es eso, es la información que las velas te están dando. Las mechas son importantes. Cuando tú veas mechas, es importante en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que te quiere decir es que el mercado venía esa vela con esa fuerza, pero
Los demás, los compradores, los vendedores, como vaya a ser el dependiendo la mecha que estés viendo, si la encuentres por arriba o la encuentres por abajo, lo que quiere decir es que al final de cuentas, el lado contrario, ahora sí que si la vela es roja, pues estaban los vendedores, entonces el lado contrario serían los compradores, empezaron a inyectar dinero y es por eso que aquí la mecha lo que me quiere decir a mí es que ahí se está formando algo o hay resistencia, no, el precio no quiere pasar ese punto, le cuesta trabajo y es a lo que hay que prestarle atención. De hecho, pues es lo que te menciono. Aquí en una hora, esta tendencia alcista, ¿cómo se ve en una temporalidad más pequeña? Por ejemplo, vamos a verlo en 15 minutos. Vean, este mismo cuadrito. Nosotros vimos 4, ¿qué eran? 4 velas, vamos a regresar para cuadrarlo bien. Esto que estamos encerrando, ¿cuántas velas son? Contemos. Una vela, 2 velas, 3, 4 velas azules, una pequeña roja, 5. Este periodo de tiempo, vamos a encerrarlo mejor. Este periodo alcista son 6 velas, donde termina la azulita. ¿Cómo se ven esas 6 velas en 15 minutos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vean, lo que nosotros vimos como 6 velas alcistas, sí, se siguen viendo. En 15 minutos el mercado estuvo alcista, pero solo vimos una vela roja que fue la que pasó. Pero vean, en ese periodo, en una hora probablemente hubieron 3 velas rojitas. Un breve periodo de retroceso, un breve periodo de pausa y luego hubo fuerza, otro breve periodo de pausa, luego hubo fuerza y luego empezó este pequeño rally o retroceso bajista. Posterior a eso, esto se ve en 15 minutos. ¿Cómo se ve esto en 5 minutos? Vean ahora el movimiento es más claro. Lo que se veía, vean desde el principio. Aquí ya tenemos una vela roja, velas rojas, un rally fuerte alcista, pero empezamos a ver velas que más velas rojas, más pausa, con más claridad. Te digo, pues aquí, pues en una vela de 30 minutos, probablemente, en una vela de una hora, probablemente vamos a encontrar 30 velas de 5 minutos. Es lo que vamos a estar viendo en el mercado, ¿no? 30, algo así, ¿no? De hecho, creo que hasta menos. A ver, 5, 12 velas. Vamos a ver 12 velas de probablemente 5 minutos. Entonces, así se va comportando el mercado y así tú mismo, esas velas que nosotros vimos en 60 minutos, si las vemos en 4 horas, ¿qué va a pasar? Eso que nosotros vimos acá, esas 2 velas, vean cómo se ven. Las velitas rojas aquí no hubieron, o sea, no representaron importancia. Entonces, al final del día, la temporalidad en la que tú veas involucra, es importante en el mercado, sí. Siempre va a ser más importante tal vez una vela o qué está ocurriendo en una vela en 4 horas, en un día, que tal vez en un minuto. Porque en un minuto, pues sí, si tú ves el mercado en un minuto, como lo estábamos haciendo hace rato, pues te va a dar taquicardia, porque vas a estar viendo que el mercado sube, baja, pero esto que nosotros estamos viendo, que probablemente si lo vemos así en el mercado, que subió, bajó, realmente si contamos la cantidad de pips que se están moviendo de aquí para acá, de este punto que tuvimos de subidas y bajadas, vean, fueron 11 pips. Todo esto que nosotros estamos viendo, sube, baja, fueron 11 pips. Aquí lo dice, 11 pipsitos, nada se movieron de este lado. Que esto, si yo lo represento, te repito, en 60 minutos, ¿cómo se ve? Realmente fue esto, fue esta vela azulita nada más que se está formando ahí, es lo que representan esos 11 minutos. Pero, pues obviamente es el tema de la lectura de velas o en la temporalidad en la que tú vas al mercado nos va a servir, sí, nos va a servir muchísimo al momento de analizar. ¿Por qué? Porque cuando veamos soportes, resistencias, líneas de tendencia, siempre va a ser más fuerte lo que ocurre en temporalidades grandes, temporalidades mayores que lo que ocurre en las menores, ¿ok? Entonces, eso es lo que representa una vela. Ahora, ¿qué tipo de velas son las a las que tú les vas a tener que prestar mayor atención al mercado? Y son como 4 tipos de velas a las que tú le tienes que prestar atención, ¿ok? Las velas que van a ser de cuerpo completo, o sea, que tienen poca mecha. Esas velas te dan mucha información. ¿Por qué? Porque ese tipo de velas, por ejemplo, lo que nos quiere decir es que en esos momentos el mercado hay un claro dominio de, pues ahora sí que los compradores, por eso se le conoce como
vela alcista. Hay un claro dominio y estas son las más importantes, se llaman como velas de poder, ¿no? Que son las velas a las cuales tú tienes que prestarle más atención. Cuando el mercado es alcista, tú requieres, o sea, para que tú digas, ok, voy a buscar una compra, estas velas te van a dar mucha información. ¿Por qué? Porque indica que probablemente empieza a cambiar el dominio en el mercado. Después de una tendencia bajista, ver una vela así de larga azul da muchísima información. ¿Por qué? Porque lo que te quiere decir es que empiezan los compradores a tener fuerza. Ese es un tipo de vela. El siguiente tipo de vela es a la que, pues obviamente nosotros le vamos a llamar les conocemos como velas, en este caso BT, que son velas que al final de cuentas lo que tienen es un cuerpo pequeño, cuerpo azulito pequeño, pero en este caso, para velas de cambio de tendencia para alcista, nosotros de preferencia la queremos ver de esta manera, rojita. Que el mercado venía bajando y tú detectaste este tipo de vela, se te formó una vela acá, que lo que te digo, lo que te quiere decir es que el mercado venía bajando y los compradores inyectaron tanta fuerza, tanto dinero que el mercado se empezó a mover hacia arriba. Esta es una de las velas a las que más atenciones tenemos que estar prestando y de las que vamos a encontrar mucho en el mercado. Este tipo se les conoce en BT porque se conocen como call en el piso, bottoming tail. Por eso es como el nombre es vela BT, ¿no? Voy a poner acá. BT. Se nos movió un poquito. Vela BT o call en el piso, que es lo que tú quieres ver, que el mercado te deje una mecha larga en el piso. Otro tipo de vela que vas a poder ver, y es muy importante para cuando tú quieras tomar una compra, es que el cuerpo todavía sea casi nulo y la mecha aún igual así de larga. Esa es otra cosa que nosotros queremos prestar la atención, que el cuerpo sea nulo y la mecha igual larga. Puede ser así con un cuerpo pequeño, puede ser más de este punto, pero lo importante en este tipo de vela, lo que nosotros queremos es que el cuerpo de la vela sea menor, y lo voy a poner acá, el cuerpo de la vela sea menor al 50%. Eso es lo que nosotros estamos queriendo ver en una vela BT, que el cuerpo siempre sea menor al 50%. Y ahí existe un último tipo de velas, que este es con un cuerpo muy pequeño, y hay otra que es literalmente nulo, o sea, que va a aparecerte así, negrito, que es lo que más o menos con la explicación que te di, esto ocurre, ¿por qué? Porque al final de cuentas, de acuerdo al precio de apertura, el mercado pues regresó a su punto y de ahí no se pudo, desde el precio de apertura hubieron prácticamente, pues no sé, muchos vendedores y luego inyectaron dinero los compradores y ahí fue donde pues el mercado regresó al punto en el cual fue apertura y es que así se forma este tipo de velas, porque el mercado regresó al punto donde abrió. Esos son los 4 tipos de velas que nosotros queremos ver para tomar compras. ¿Qué significa? Yo quiero buscar este tipo de velas compras, es que se me formen esto. Se te pueden formar en distintas temporalidades. Vamos a buscarlas acá en la parte baja. ¿Ok? Veamos. Vean acá. Esto. Lo que te mencionaba. Tienes todo el cuerpo de la vela llegó hasta acá. Si nosotros calculamos todo esto, el cuerpo de la vela fue menor al 50% que hubo de todo el movimiento. O sea, desde el precio mínimo al máximo, o del mínimo al máximo, del máximo al mínimo, el cuerpo de la vela tiene que ser menor al 50% de todo lo que ocurrió. Cuando esto ocurre y lo vemos de esta manera, es muy probablemente que lo que vamos a empezar a ver aquí sea que una compra, o sea, que el mercado vaya a entrar en un periodo de puede ser retroceso o un breve cambio de tendencia, que fue lo que vimos acá. Vean, aquí, este caso puede ocurrir acá. Viene el mercado, llegó a este punto, presionaron los compradores, el cuerpo de la vela es menor al 50% y ¿qué fue? Fue un breve retroceso. Retrocedió tantito porque regresó a este punto y de ahí se dio. Van a haber casos así donde se te da esto, que es como una falsa señal en la vela y luego nada más es un retroceso pequeño y el mercado cae. Aquí ocurrió. ¿Dónde más tenemos este tipo de velas? En la parte inferior, que son las velas BTs. Vean, esta otra que te dije acá. Aquí tenemos otra, vean.
tan chiquito. El cuerpo rojo es pequeño y la vela es larga. Entonces, esto me da una señal de que probablemente por acá el mercado quiera cambiar. Este tipo de velas tienen que venir acompañadas de algo que se llaman pisos. Eso los vamos a ver, pero si no me equivoco, si eso es mañana o en la clase anterior, pero en el mercado se van formando pisos y techos. Cuando tú encuentras un piso y encuentras un patrón de ese tipo de velas, es un claro ejemplo de un pequeño o un posible cambio de tendencia, cambio en el precio. Cuando nosotros la vemos de esta manera. Cuando está así, cuando se arroja de esta manera. Ahora, oye, Zain, ¿puedo encontrar este tipo de velas en color azul? Puede ocurrir, te digo que se formen de esta manera en colorcito azul. No sé si las tengo por acá, donde pusimos las velas. Que este tipo de velas las encuentre en color azul, sí, sí puede pasar. Tienen igual importancia, pero para un piso ayuda más ver este tipo de velas. Para un piso, ¿no? Va a ayudar mucho porque significa que el precio de apertura estuvo acá y luego se regresó por los compradores. Este es importante, pero igual las puedo encontrar y las puedo ver de esta manera e igual son muy relevantes. Porque lo que quisiera decir es que el mercado bajó y que al final de cuentas hubo presión de los compradores y por eso se formó la vela de esta manera. Y muy probablemente después de este tipo de velas encontremos velas cada vez más largas, de cuerpo cada vez más largo. Eso lo podemos encontrar de esta forma. Pero te digo, estas funcionan muy bien porque significa que el mercado venía bajista. ¿Y qué pasó? Que los compradores inyectaron y aquí cerró, cerró aquí, cerró aquí. O lo que puede pasar en estos tipos es que la vela cierre de esta manera. Que bajó y fue tanta la presión que al final del día terminaron ganando los compradores. Y ahora, el otro tipo de velas que nosotros queremos ver para las ventas son las que se conocen como, igual, son velas de poder, pero pues en este caso son para pues buscar ventas. Déjenme muevo esto un poquito. Acá, ¿no? Que este tipo de velas, pues lo único que cambia es que vamos a ver un poquito diferente el color, ¿no? Que en este caso queremos ver esta, que es una señal, que es una vela de poder, que es una señal fuerte de vendedores en el mercado, y este tipo de velas que vamos a ver, aparte de vela de poder, vamos a encontrar estas otras, donde en vez de que el cuerpo esté de esta manera, el cuerpo lo queremos ver acá, menor al 50%, pero estén con una cola larga, pero por arriba. A estas se les conocen como TT. Velas TT, que serían por más que nada el top tail. Que significa pues cola en el techo. ¿Qué es esto? La cola se refiere a la mecha. Cola en el techo, top tail, ¿no? Son como las que más vamos a estar utilizando, que me vas a ver escuchar, mira, tenemos una vela TT, tenemos una vela BT, tenemos una vela de poder. Estas velas fuertes grandes también se les conoce como envolventes y son de las más poderosas, tanto ya sea para comprar, que es azul, como roja para vender. ¿Ok? Son muy poderosas cuando hay velas pequeñas de este lado, de otro color. Una vela azul de este lado, vela roja de este lado chiquita, y apareció una de estas, es muy importante. Y como les repito, en este caso, lo que nosotros queremos ver en estas velas es encontrarnos con un piso en el mercado. Voy a poner este color negro, nada más para tenerlo. Nosotros queremos toparnos en el mercado aquí para comprar con un piso importante, con un piso relevante, que va a ser esto. Mientras que en las velas para comprar, lo que nosotros vamos a empezar a encontrar en el mercado es a lo que se conocería como un techo. Aquí vamos a estar buscando que el mercado haya un buen techo y que se formen este tipo de velas. Una vela envolvente roja, una top tail con cuerpo más o menos grande. Vamos a encontrar lo que son las top tail, de preferencia aquí. Esta va a ser de color azul. Así las queremos ver. Otras que van a tener el cuerpo todavía un poquito más pequeño. Pero de igual manera vamos a tener una cola larga. Acá. Y pues por otro lado también vamos a tener estas otras, ¿no? Donde pues el cuerpo es
va a aparecerte así, casi de color negro. ¿Por qué? Porque literalmente donde fue el precio de apertura, ahí fue el precio de cierre. Vamos a ver este tipo de velas en el mercado. Vamos a mover esto un poquito, de tal forma que cuadre el piso bien por acá. Y por último, también vamos a encontrar estas, ¿no? Que el mercado empiece a formar un tipo de vela no solo de color azul, sino que podamos encontrar una velita de esta manera, roja. Un pequeño cuerpo rojo y una cola larga por arriba. ¿Qué significa? Que al final fue tal la fuerza que incluso el precio de apertura, pues, ahora sí que lo pasa y empezamos a tener mayor participación en este caso, pues de los vendedores. Estas van a ser las velas que siempre vamos a estar buscando. Siempre, 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 siempre las vamos a estar buscando. El principio es el mismo. En las BT el cuerpo de la vela tiene que ser menor al 50%. En las TT el cuerpo de la vela tiene que ser menor al 50%. Siempre vamos a tratar de estar buscando eso, que se vea así. Eso es lo que queremos encontrar. Digo, ahora, las TT, ¿cómo las encontramos en el mercado? Pues listo, aquí las podemos ver. Vamos a venir por acá, que es lo que les menciono. ¿Qué vamos a ver? Que vamos a encontrar esto. Vean lo que les mencionaba. Esta, una clara vela de top tail, la cola más larga está por arriba, lo que queremos ver son este tipo de movimientos, velas grandes, pero esto también que estamos viendo acá, y por el horario que fue a las 8 de la mañana, esto se dio por una noticia. Casi por lo regular, cuando tú ves este tipo de velas que son demasiado largas y mechas, es porque hubo una noticia. Acuérdense que el mercado también depende de las noticias financieras, políticas, también económicas que tenemos, incluso naturales que puedan pasar, ¿no? Y por eso se forman. Aquí tenemos otra vela TT, que es lo que te mencioné, el mercado llega, está la fuerza roja, que al final ganan los vendedores, se forma de esta manera. Aquí tenemos otra TT, el mercado retrocede, se forma la azulita y el mercado sigue bajando. Vamos a buscar por acá arriba. Aquí, una vela de poder. No fue completo el cuerpo, pero vean acá. Tenemos esta acá de poder. Dominan los vendedores. ¿Qué pasa? El mercado reacciona y empieza este rally bajista. Las grandes. Aquí tenemos esta roja. Principalmente el mercado sube y ganó tanto el vendedor que aquí se formó la roja. Aquí tenemos esta azul que les menciono. Cuerpo pequeño, cola larga azul en el techo. Y de ahí empezamos con este rally bajista. Pero lo que les menciono, todo se basa, esto cuadra mejor o funciona mejor cuando se juntan varias cosas. En este caso, estas mechas funcionan muy bien cuando, por ejemplo, en el mercado, pues tenemos previamente un techo. Las TT van a funcionar cuando previamente tengamos un techo, como fue aquí. Ahí tenemos una vez el mercado llegó y eso se le conoce como techo, que llegó el mercado y no quiso pasar, reaccionó fuertemente con él, se cae. ¿Qué vuelve a pasar? El mercado llega a la zona y fíjense, tenemos acá vela TT, reaccionó más o menos en la misma zona donde estaba el techo y de ahí ¿qué pasó con el mercado? Se viene para abajo. Aquí, en esta temporalidad de una hora, ¿qué tuvimos? Un piso, eso es a lo que se le conoce. ¿Por qué? Porque el mercado vino fuertemente, llega y ¡pum! Da vuelta. Entonces, ¿qué sucede? El mercado vuelve a regresar y da vuelta. Ya es lo que mencionaba. Fíjense en la vela que tenemos acá. Después de esta vela rojita, tenemos una vela de poder azul. ¿Y qué sucede? O envolvente. ¿Por qué se le llama envolvente? Porque cubre la vela anterior que teníamos. Esta vela es mayor a la vela anterior. Y pues muchas veces, como esta roja va a ser igual, esta envolvente bajista, pues que se llama envolvente. ¿Por qué? Porque ve todos los cuerpos de la vela, ve cuántas velas esta absorbe, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 velitas en un momento que eran velas muy chiquititas, velas de rango pequeño, de repente el mercado mete fuerza y envuelve todas estas. Por eso se le llama envolvente. Y así podemos estar buscando nosotros eso, pisos, techos, este tipo de velas. Aquí tenemos otra mecha larga y el mercado cae. Un poco mecha larga, cuerpo pequeño, el mercado cae. En este caso, el cuerpo fue pequeño, o sea, fue un cuerpo pequeño. Ese tipo de velas se le conocen también como doji, que son crucecitas, a estas, ¿no? Que lo que te quieren decir, pues puede ser un poco de pausa o estabilidad en el mercado. Pero pues lo que tenemos que hacer es que simplemente empezar a fijarnos, ¿no? Aquí tenemos esta vela roja,
Una vela BT, cola en el piso, cuerpo pequeño, mecha larga y el mercado empieza a subir. Las velas, o sea, simplemente quiero que entiendas algo. En este mercado, para tomar decisiones, tú tienes que tener algo que nosotros les conocemos como confluencias, que es que muchas cosas se juntan en un mismo lugar. Yo le digo que como que te dé el mercado, te da pistas. Las velas es una de estas pistas. Llamémosle que probablemente van a ser unas de las más importantes, porque lo que te está queriendo decir la vela es justamente esa información que te mencionaba al principio, esa pelea que va existiendo tanto entre compradores y vendedores y lo que determina al final de cuentas el cuerpo de la vela, la mecha y toda esa información que nosotros vimos aquí arribita es quien dominó el mercado en ese periodo de tiempo. Y al final de cuentas, pues ese dominio que existe en el mercado a nosotros nos sirve para pues, ir entendiendo hacia dónde se mueve. Es lo que le conocen muchos como la acción del precio. ¿Cómo se está comportando el precio en ese determinado momento? ¿Qué está queriendo hacer? Y mientras nosotros vamos viendo las velas, les digo, hay muchísima información en distintas temporalidades de ellas. Así como esto lo estamos viendo una hora, nosotros podemos, te repito, ver las velas en 4 horas y la información que nos da es una totalmente diferente, ¿no? Hay otros detalles, que era lo que estábamos viendo. Vean acá las velas rojas, sube y se crea una vela roja por arriba. Vean toda esta vela enorme de poder de 4 horas. No solo es mecha, vean todo el cuerpo que tuvo. O sea, fue una vela donde al final de cuentas dominó totalmente el mercado bajista desde la mecha hasta acá y de aquí empieza todo este rango. Aquí encontramos una vela al final de cuentas de 4 horas, una vela BT azulita, cuerpo pequeño azul, mecha larga por abajo y listo. Y así como lo estamos viendo, también tenemos velas de un día, que te digo, es otra información también la que tenemos. O sea, a mayor temporalidad, pues es menos detalle, pero también se vuelve menos confuso el mercado. A mayor temporalidad, pues empezamos a ver movimientos claros. Claramente aquí vemos que esto bajó, aquí retrocedió, volvió a bajar. Como aquí, subió, retrocedió. Y aquí es lo que estamos viendo como que en esta área, como que el mercado está como que en una pausa, decidiendo qué quiere hacer. Si quiere seguir subiendo o empezar a bajar. Pero así como nosotros vamos viendo el mercado, vamos a encontrar este tipo de velas. Ahora, ¿qué te sugiero? Ve viendo el mercado en las distintas temporalidades. Aprende a reconocer y decir, ah, mira, en una hora, ¿qué pasó? Tenemos esta vela de acá, una vela BT, que es la cola, que es una mecha súper larga en la parte de arriba. Te repito, el color de dentro no importa tanto, puede ser rojo, puede ser azul. Lo importante que esto nos quiere, lo que nos está diciendo, es que el mercado subió este precio y automáticamente la fuerza de los compradores se vio disminuida por los vendedores que hicieron que el precio bajara hasta acá. El mercado al final de cuentas todos los días se mueve, hay días que se mueve poquito, hay días que se mueve muy fuerte, por eso también el tamaño de las velas. Y al final del día, pues lo importante es que tú obviamente todos los días veas el mercado, te acostumbres a tener la disciplina, a ver qué está pasando, así como pues, lo puedes, ya hay quienes lo ven en un día, hay quienes lo ven en una semana. Creo que aquí me confundí. Vean, las velas de una semana y se ve el precio de lo que está ocurriendo. Voy a borrar ya toda esta parte que tenemos acá. Déjenme elimino todos los dibujitos. Ahí está, para que veamos el gráfico limpio. Vean esto, aquí se ve el gráfico en una semana, ¿no? Y tú pues puedes ir viendo qué ha hecho el precio, cómo se ha comportado. Al final del día tú eres el único que va a poder determinar en qué temporalidad te acomodas más. En mi caso, yo por lo regular analizo desde de un día, rara vez llego a ir a la semana, pero de repente analizo en un día, bajo a 4 horas, una hora, y por lo regular trabajo mucho en 15 minutos hasta un minuto, dependiendo que esté buscando y dependiendo mi estrategia y lo que esté haciendo, la cantidad de pips que quiera hacer. Pero te repito, el mercado se vuelve muy claro y así como el mercado puede ser claro y puede tener periodos donde la tendencia o las velas mayormente son azules, pues también vamos a tener periodos donde el mercado pues va a tener velas rojas, o sea, mercados bajistas como mercados así alcistas.
Pero te digo, esto hablando de una hora. Basándonos en 60 minutos, pues bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Lo que te menciono. En una hora, pues distintos movimientos, el mercado va dando pistas, va retrocediendo, va regresando muchas veces al mismo lugar, pero lo importante es ver la información que nos da las velas. Saber que una vela a veces te puede dar una información, pero es importante cuando estas velas que son pistas, las juntas con más pistas. O sea, no tomes decisiones simplemente viendo una vela y diciendo, ah, porque Zain me dijo que esta vela que se está formando es una vela TT, significa que el mercado se va a caer, se va a desplomar desde aquí. No, hay que ver qué más detalles hay aquí, hay que ver qué está ocurriendo de este lado, porque sí, ponle que tú ves esto, tomas una decisión de decir, ¿sabes qué? El mercado, pues ahí está la vela, espero el cierre, me meto en una operación, protejo mi trade arriba de donde empezó, pongo 20 pips de stop loss y pues bueno, se supone que por estructura esto tiene que llegar más abajo, ¿no? Esta, pues la operación la pones a las 7 de la mañana, te fuiste, listo, regresa, no revisas el gráfico hasta el día siguiente y pum, el mercado se te fue stop loss. ¿Por qué? Porque probablemente aquí habían otros detalles que había que estar observando. Como por ejemplo, si tuvieron esos detalles, pero fíjense, después de esto tenemos esta vela azul, la super vela azul que envuelve todas estas que están por acá. Entonces, esto pues empieza a tener dominio en los compradores. Entonces, lo importante del mercado de Forex no es que nosotros vayamos a predecir hacia dónde va. No solo es el mercado de Forex, todos los mercados son el trading. No es que tú vas a poder predecir con exactitud dónde va a ir y ahí efectivamente va a dar vuelta y siempre va a ser así. No. Lo que tú como trader tienes que aprender a hacer es y reaccionar al mercado, o sea, poder adaptarte. Si de repente viste una vela, metiste una venta, pero algo pasa, ves que el mercado se consolida, no hay fuerza y por algo detectas algo más por acá, pues decir, bueno, perfecto, tomar la decisión de decir, pues yo creo que probablemente tengo que tener la suficiente apertura como tal vez pensar que esto se puede ir para arriba, entonces esperarme o confiar también en tu análisis, pero siempre es eso, de estar atentos a lo que el mercado hace y no simplemente confiarnos de una vela, porque aquí sí, el mercado por esta vela retrocede, pero al final del día el mercado continuó con la tendencia en esos momentos que era alcista. Y aquí podríamos decir, vean la cantidad de velas que nos estaban queriendo decir que aquí el mercado ya no quería pasar. Entonces el mercado no pasa, consolida. Van a ver este tipo de momentos donde el mercado no va a querer pasar y vas a decir, esto ya, esto se va para arriba, ¿no? Y no es así. Como por ejemplo, quiero que lo veas. Quiero hacer mucho hincapié en eso porque sí, no quiero que te confíes muchas veces, ¿no? De que, mira, eso está ocurriendo, como era ahí que te decía, el mercado, déjame ver un área donde vayamos a decir que pensáramos, el mercado ya no se va a ir para ahí, y al final sí terminó, retrocedió tantito y tuvo una caída más grande. Déjame ver, que ahorita casi en todos los puntos que ha dado, si ha sido, no quiere pasar y se da la vuelta. Pero hay momentos donde, por ejemplo, veamos acá, aquí se ve un pequeño periodo. Ni por arriba ni por abajo. Aquí, ¿qué haces en este espacio? El mercado no quiere pasar esta zona y también estás viendo que el mercado tampoco quiere pasar esta zona. Ahí se consolida. ¿Qué decisión tomas acá? Cuando hablamos esto, la decisión más prudente sería, pues cuando el mercado rompa, esperas que el mercado te respete, te vas a venta. Como aquí otras personas dirían, cuando el mercado rompa, el mercado te respete, lo que antes fue un techo lo convierte en piso, te vas a compras. Y vean, aquí el mercado rompe, viene, respeta, te vas a compras y vean, así como tú esperabas siente una compra porque el mercado no quería pasar de aquí o la idea y la teoría era esta, el mercado al final se fue para abajo. Y aquí el mercado viene, ves estas pequeñas mechas que el mercado no quiere pasar o estas pequeñas velas de rango pequeño y tú dices, meto mi venta y pum, se va para arriba, stop loss. Es lo que les digo, tenemos que aprender a leer el mercado, tenemos que aprender a ver el mercado y a veces vamos a encontrar este tipo de pequeños patrones en el mercado, que a veces donde van a haber falsos rompimientos, donde un punto que queríamos no lo va a respetar, donde tal vez una vela quería decirme que ahí va a cambiar el mercado, pero el mercado se movió tantito más y ya después de ahí se desploma. Eso es lo que llega a pasar. Como aquí, esperábamos esto, fue cardíaco,
desde el 15 de octubre, el movimiento se terminó dando el 19. Creo que aquí cayó un fin de semana y por eso saltó días, pero le tomó como 2 o 3 días al mercado hacer este movimiento. Y estuve aquí, estuviste cardíacamente esperando que el mercado cayera y de repente, pum, vámonos para arriba. Entonces te digo, no te bases en las velas, aprende a identificar lo que la vela te quiere decir, pero estas velas van a tomar más importancia cuando las combinemos con otras cosas. Lo que sí es que si tú estás trabajando con velas, lo mejor y casi siempre es más sano es espera a tomar tu decisión hasta el cierre de la vela. No trates de tomar o meter una operación cuando apenas abrió la vela, porque no sabemos lo que quiera decir. Es más importante cuando la vela nos da la información al cierre que a la apertura. Obviamente, con el paso del tiempo vas a poder comprender estas ideas. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, si quieren escríbanme en el chat si tienen alguna duda de momento. Si no, pues para ya terminar la sesión. Realmente no es tanta la información, vamos a ir hablando más de esto. No quiero que las sesiones se vuelvan más largas de 1 hora y media. Entonces, para que pues vayamos viendo, ¿no? Pues ahora que sea un intensivo, tampoco quiero cansarlos con tanta información. ¿Una duda por ahí? Yo no, ok. Perfecto, Ever, ¿no? Todo claro, súper bien. ¿Alguien más? ¿Nada? Ok, bueno, si no hay dudas, chicos, pues bueno, vamos a terminar la sesión el día de hoy por aquí. Ahora sí que pues les digo, si quieren hacer una tarea, vayan viendo el gráfico en los distintos pares, porque digo, ahorita solo estábamos en eurodólar, pero pueden ver el gráfico, pues no sé, en otros pares, ya saben, vayan a su lista, ya deben tener ahí listos sus pares, perdón. Pueden agarrar euro yen y ver eso, vean en las distintas temporales, las temporalidades que estas velas, vean las BT, las TT, empiecen a identificarlas, donde están, vean qué ocurrió cuando apareció la vela, si el mercado se fue. Sería importante, por ejemplo, incluso que veas el horario, en qué horario apareció la vela, para que también los distintos pares los vayas conociendo y vayas sabiendo en qué horario es mejor, qué horario te va a convenir a ti para estar operando y qué otro horario tal vez ya, ¿ok? Así que pues bueno, les mando un fuerte abrazo, descansen. Swing trading, muy probablemente hasta el final, de ver, como ahorita pues con el intensivo estamos empezando con los temas básicos, muy probablemente hasta el final vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Ok? No, de nada, Alex. Pues ahora sí que pues nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana en la sesión. Mañana es jueves. Si no me equivoco, creo que nos toca a las 7 de la noche el día de mañana. De todas formas, les vuelvo a reenviar el calendario para que lo tengamos. Recuérdense, hoy miércoles fue única sesión a las 8:30. Normalmente los miércoles nos toca a las 10 de la mañana. Así que pues nada más hoy fue pues para iniciar y no atrasar más este tipo de sesiones. Así que pues bueno, nos vemos, bonita noche, descansen, nos vemos mañana, chao.